Así que vamos a la palabra del Señor. Y si hay una realidad que a nosotros nos toca enfrentar en este mundo, es la realidad de las tribulaciones. Hemos hablado de eso en varias ocasiones. Estuvimos hablando en el libro de Santiago de cómo Dios usa las pruebas para fortalecer nuestro carácter, y hemos hablado de cómo esto es una realidad de la cual nosotros no podemos escapar. Vivimos en un mundo caído por el pecado, en un mundo de guerras, de enfermedades, un mundo de crisis económica, y si hay algo que nos llena de ansiedad y tribulación, es la crisis económica. Vivimos en un mundo de inseguridad, de ansiedad, un mundo donde diariamente vemos cómo la familia se resquebraja. Y en las noticias de nuestros días hemos visto cuántos problemas a nivel familiar hay en nuestra sociedad. Qué difícil es vivir. Gobiernos totalmente inestables que lamentablemente no hacen lo que deberían hacer. Y todas estas situaciones nos llenan de ansiedad, de angustia, de tribulación. Atribulan nuestra mente y nuestro corazón. Todo lo que está pasando alrededor nuestro nos afecta directa o indirectamente. Nos ha tocado vivir en medio de esa realidad. Y la Biblia nos advierte de eso. Si hay algo que la Biblia dice es que nosotros los creyentes nos vamos a enfrentar a tribulaciones. El Salmo 34 dice, muchas son las tribulaciones del justo. Muchas son las tribulaciones del justo. Pero tú sabes lo que dice también. De todas ellas lo librará el Señor. De todas ellas lo librará el Señor. Juan capítulo 16, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, en el mundo tendrán aflicción. Esa palabra aflicción puede ser traducida también como tribulación. En el mundo tendrán tribulación. Pero, dice él, confíen que yo he vencido al mundo. O sea que tenemos una realidad difícil. Algo que en lo que tenemos que aprender a vivir. Y yo me he estado preguntando en estos días, ¿cómo se hace la gente que no tiene a Cristo en medio de las tribulaciones? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace aquel que no tiene dónde refugiarse para vivir este tiempo tan difícil que nos toca vivir? ¿Qué hacemos nosotros en medio de las tribulaciones? ¿Se ha preguntado usted en algún momento, qué hago cuando estoy en medio de la tribulación? ¿A dónde voy en medio de la tribulación? ¿Quién nos sostiene en medio de ellas? Cuando le llega el problema y usted dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿A quién usted mira? La palabra del Señor nos habla acerca de eso. Y el Salmo 46 nos da la respuesta a todas esas preguntas que nosotros podemos hacernos en medio de las tribulaciones. Y yo quiero invitarte a esa porción de la Escritura en el día de hoy. Salmo 46, un salmo que es una gran afirmación de fe que anuncia y celebra las intervenciones protectoras y liberadoras de Dios en medio de las dificultades de su pueblo. Un salmo que presenta a Dios como el poderoso soberano que gobierna en toda situación y sobre toda situación. Así que ve conmigo al Salmo 46 y leamos lo que dice la palabra de Dios. El versículo 1 comienza diciendo, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba.
bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte, nuestro refugio, dice la Reina Valera, es el Dios de Jacob. Padre, gracias por tu palabra, gracias. Porque tú eres nuestro baluarte, nuestro refugio, la roca de la eternidad en la cual podemos permanecer de pie. Padre, háblanos a través de tu palabra. Quita de nosotros cualquier situación que impida que tu palabra sea predicada, sea recibida, y edifícanos a esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Este Salmo 46 habla acerca de tribulación, de momentos difíciles que nos toca atravesar. Pero en toda su estructura, tres partes que podemos dividir los versos del 1 al 3, del 4 al 7 y del 8 al 11. Más que tribulación, se destaca un tema importante allí. Y se destaca el tema del refugio divino, mostrando a Dios como nuestro protector. Y muestra a Dios como nuestro protector en medio de cataclismos, en medio de situaciones y conflictos entre naciones, en medio de poderes de la naturaleza. Muestra a Dios como el soberano que gobierna sobre todo. La idea central de este salmo es mostrarnos cómo Dios es nuestro protector. No es mostrarnos solamente la tribulación, es mostrarnos a Dios como nuestro protector en medio de ellas, mostrarnos como su presencia es el escudo que nos cuida. Y menciona eso 3 veces en este salmo. Versículo 1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Versículo 7, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Versículo 11, repite otra vez, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Así que lo que Dios quiere a través de esa palabra es que nosotros podamos ver que nuestra protección viene directamente de su presencia para nuestra vida. Ver que Dios es nuestro protector por encima de cualquier situación que tengamos que atravesar. Así que yo quiero que tú, con la Biblia abierta, te enfrentes conmigo a este salmo con el propósito de ser edificados y fortalecidos. Al saber que en medio de las tribulaciones, la seguridad nuestra, la seguridad del creyente no descansa en la estabilidad de este mundo, sino que descansa en la presencia soberana de Dios con nosotros. ¿Dónde está nuestro refugio? No en los cambios que podamos interpretar a favor en este mundo, sino en que Dios esté cada día con nosotros, tal como Él lo ha prometido. Es precioso este salmo, a mí me fascina. Me encanta. Y de aquí vamos a aprender 3 cosas para nuestra vida. 3 cosas para cuando estamos enfrentando tribulaciones. Primero, ¿quién es Dios? Segundo, ¿qué hace Dios y cómo lo hace? Y tercero, ¿para qué Dios lo hace? Así que lo primero que vamos a ver es lo que comienza enseñando en este salmo. ¿Quién es Dios? Dice la Biblia aquí que Dios es nuestro protector. Mira el versículo 1. Dios es nuestro refugio, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo no comienza hablando de tribulación, él no comienza hablando de problemas. Él no va a describir de manera primaria las tribulaciones que tú y yo atravesamos en este mundo. Él no va a describir a Dios. Nos va a describir a Dios para mostrarnos que la esperanza del creyente no comienza mirando la tormenta, sino que comienza cuando ponemos nuestra vista en Dios. Decía Juan Calvino, la fe, la verdadera fe, mira más alto que todas las calamidades de este mundo porque va a mirar a Dios. Y mira lo que dice el Salmo. Dice el Salmo que Dios es un refugio.
Y la idea no es simplemente un lugar donde te puedas esconder, sino un lugar donde vas a estar seguro bajo la protección divina. Él dice también que Dios es una fortaleza. Una fortaleza nos llama a pensar en fuerza, en poder, en protección militar. Y aquí aumenta un poquito más la idea de protección, pues Dios no solamente es un escondite pasivo, sino que es una defensa activa para nuestra vida. Tal como dice la palabra, Dios es el que está peleando por nosotros. Recuérdate lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel. Están en el desierto, han marchado por el desierto, se dan cuenta que Faraón los está persiguiendo y están frente al mar. Qué gran tribulación esa. ¿Para dónde cogemos? Párese allí frente al malecón y mira a ver si usted puede ir por algún lado. Y Faraón viene atrás y el pueblo comienza a desesperarse, a angustiarse, entra en tribulación. Y en el capítulo 14, en el verso 14 del libro de Éxodo, Moisés le dice al pueblo: tranquilos, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos bien. Dios es nuestra fortaleza, el que nos defiende. Eso mismo le repitió Moisés a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. En el libro de Deuteronomio, él le dice: Jehová peleará por ustedes. ¿Saben para qué? Para salvarlos. Dios es nuestra fortaleza. Él es la fuente de nuestra estabilidad. Pero le dice algo más. Esa idea de fortaleza viene a completar el tema central del Salmo. La presencia soberana de Dios es lo que hace a su pueblo inconmovible. La presencia de Dios es lo que protege a su pueblo. Y entonces el salmista dice algo más, porque él dice que Dios es nuestra pronta ayuda. Esa expresión, pronta ayuda, significa que es una ayuda comprobada, experimentada, fiel. No está hablando solamente de una rapidez temporal, está hablando de una ayuda cuya fidelidad la ha demostrado como algo verdadero. Entonces el Salmo comienza describiéndonos quién es Dios. Dios es nuestro protector. Y a partir del mismo verso 1 nos enseña algo más acerca de eso. Comienza a enseñarnos qué hace Dios por nosotros. ¿Saben lo que Dios hace por nosotros, mis hermanos? Que Dios nos protege. En medio de la tribulación, Dios está para protegernos. Y Dios nos protege en todos los peligros. Ve al texto y mira los versos del 1 al 3 lo que dicen. Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen, se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Dios nos protege en el peligro con una seguridad sobrenatural. Fíjate que Él no está diciendo allí, Dios es un refugio. Él dice, Dios es nuestro refugio. Dios está para protegernos. Él no solamente va a proteger un refugio para tu vida. Dios es el refugio. Dios mismo es el refugio. Dios nos da una seguridad personal que recae en la suficiencia divina sobre el colapso de nosotros los hombres. Mi hermano, no importa cómo tú estés en este momento, no importa la tribulación que llegue a tu vida, no importa cuando tú llegas al fondo ya, hay algo que queda para ti, que es la protección de Dios. Dios no te va a mandar a nadie a protegerte, Dios te va a proteger Él mismo. Piensa en otro salmo, en el Salmo 121, ¿qué dice aquel salmo? Maravilloso, Jehová es que mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjate cómo el salmista viene diciendo, Jehová hará, Jehová hará, Jehová hará. Él te guardará, Él nos adormecerá. Porque la protección que Dios nos da es una protección sobrenatural que viene directamente de Él y no de nadie.
Dios no está mandando a nadie a cuidarte. Dios te está cuidando él mismo, mi hermano, en medio de tu tribulación. ¿Qué otra cosa puede tener mayor valor que eso para nuestra vida? Mira lo que dice el Salmo 62, versículos 7 y 8. Tú has sido para mí ayuda. Fíjate que el salmista comienza diciendo, tú no me mandaste una ayuda. Él dice, tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. Tu diestra me sostiene. En el Salmo 91 diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Hay un verso maravilloso que es un verso muy importante para mí en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7, que dice, bueno es Dios, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Sabe lo que está diciendo Nahum allí? Que cuando el mundo colapsa, cuando el mundo se vuelva un caos, cuando todo el mundo esté confundido, sin rumbo, perdido, en angustia, Dios va a mirar del cielo y en medio de esa gran tribulación va a decir, Elizabeth, ese es de la mía, ponla aquí. Vidalia, ese es de la mía, ponla aquí. Juan Antonio, ese es de lo mío, ponlo aquí. Porque Dios mismo está protegiendo nuestro corazón. Fiel es Dios, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así que la seguridad del creyente no depende, mi hermano, del gobierno humano. No depende de lo que tú y yo podamos hacer. No depende de la salud, no depende del dinero, no depende de la estabilidad social, sino que depende de Dios. Descansa en Dios. Y eso no es una especulación. Es una realidad basada en el carácter poderoso, amoroso y fiel de nuestro buen Dios, que no nos abandona, no nos deja ni nos dejará, dice su palabra. Por tanto, como Dios nos protege de manera sobrenatural en todos los peligros, dice el versículo 2, no temeremos. No temeremos. La conclusión de que Dios te protege en medio del peligro es que nosotros, el pueblo de Dios, podemos vivir sin temor. No temeremos, dice su palabra, y eso no significa ausencia de las emociones naturales que Dios ha puesto en nosotros. No significa que en algún momento no nos vamos a atemorizar, pero sí significa que no vamos a ser dominados por el miedo. No vamos a ser dominados por el temor, no nos vamos a desesperar, no vamos a perder la confianza en Dios, porque aunque enfrentes peligros, Dios va a estar contigo. Mira lo que dice el Salmo, aunque la tierra sufra cambios, sea removida, aunque los montes se deslicen al fondo del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes con creciente enojo. ¿Sabes lo que nos está llevando a ver de manera muy poética? Que aunque tú estés atravesando la situación más difícil que pueda venir a tu vida, no temas que Dios está contigo. Y yo creo que ninguna de las situaciones que a nosotros nos toca enfrentar en este mundo sería tan dura como ver el Pico Barte salir rodando de Constanza y caer en el mar frente a nosotros. Mi hermano, si eso sucediera, fuera una cosa difícil. Pero dice la Biblia, aunque eso suceda, no temas, que Dios está contigo. El salmista está hablando de un colapso cósmico, de lo mayor que en su mente hebrea se podía imaginar. Porque los montes representaban estabilidad en la cultura judía. El mar representaba el caos. Él está diciendo, aunque se vaya la estabilidad que tenemos y se arme el caos más grande que puedas imaginar, no temas porque Dios es nuestro protector. No temas, hermano. Estamos en tribulación, pero yo quiero que sepas que Dios te protege. Dios te está protegiendo. Este salmo es un llamado a confiar en Dios. No hay ninguna situación mayor que Él. ¿Tú sabes cuando nosotros comenzamos a temer? Cuando comenzamos a ver a Dios pequeño y comenzamos a ver los problemas grandes. Nosotros comenzamos a temer y nuestro corazón se angustia cuando dejamos de mirar a Dios
pensando que hay situaciones que Él no puede responder. Cuando queremos nosotros interponernos y entender que con mi fuerza es que yo voy a resolver. Pero la palabra de Dios dice no. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Quiero que tú sepas que la fe bíblica no consiste en negar la tribulación. Este salmo no está negando que vamos a atravesar por tribulaciones. La fe bíblica más bien consiste en confiar en la protección de Dios aún en medio de la tribulación. En confiar que Dios está con nosotros, en confiar que Dios es fiel, en confiar que Dios es el Rey soberano que gobierna en todo y sobre todo. No solamente se queda ahí este salmo. En los versos del 4 al 7 nos enseña algo más. Y es que Dios nos protege en medio de las adversidades. No solamente nos habla de peligro, sino que nos muestra cómo Dios es nuestro protector aún en medio de las adversidades generales que podemos atravesar. Mira el verso 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Probablemente esta es la sección central de este salmo. Y tiene un contraste maravilloso. En la primera parte nosotros vemos aguas rugiendo, montañas temblando, vemos un caos enorme. Pero aquí entonces vemos un río tranquilo, que no trae tribulación, sino que alegra la ciudad de Dios. Por lo cual, en vez de ver una ciudad en caos, vemos una ciudad segura en esta parte del Salmo. Vemos a un pueblo sostenido, un contraste teológico importante que nos dice, mis hermanos, que el mundo tiembla, el mundo está en caos, pero nosotros, el pueblo de Dios, aún en medio de la adversidad, vamos a permanecer. No hay nada que nos va a destruir, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Dios es nuestro sustento. Esa imagen de un río fluyendo y alegrando la ciudad que aparece en el verso 4 debió haber sido un recordatorio poderoso de la liberación de Dios a los habitantes de Jerusalén. Muchas ciudades importantes en el mundo han sido construidas a la orilla de un río por la provisión de agua, lo que representa la provisión de agua. La ciudad de Nueva York fue asentada a las orillas del río Hudson. Chicago en el río Michigan. Londres en el río Támesis. París en el Sena. La gran ciudad de Santo Domingo en el majestuoso río Osama. Al lado del río. Allí. Es importante la provisión de agua. Jerusalén no tenía eso. Tenía algunos arroyos y algunas fuentes de donde brotaba agua, lejos del centro de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad. Y eso representaba un peligro para ellos, algo que los atribulaba, porque en una situación de peligro, el enemigo podía aprovecharse de sus fuentes de agua y ponerlo a ellos en una situación difícil. Y realmente eso pasó con ellos. Segunda de Reyes, capítulo 18. En Segunda de Crónicas 32, el profeta Isaías nos habla de eso a partir del capítulo 36. De que en el tiempo del rey Ezequías, Jerusalén se enfrentó a la amenaza creciente del imperio asirio en las manos de su rey Sennacherib. Habían derrotado ya al reino del norte, a Israel, y muchos vinieron huyendo y se refugiaron en la ciudad de Jerusalén. Y entonces Sennacherib sitió la ciudad e impuso un bloqueo. Pero el rey Ezequías, orando al Señor, el Señor iluminó su mente y él comenzó a traer agua hacia el interior de la ciudad y puso brigadas de trabajadores que comenzaron a cavar un túnel
desde la ciudad hasta el estanque de Gihón, que luego lo vemos en el Nuevo Testamento como el estanque de Siloé, donde Jesús sanó al ciego, y puso otras brigadas que venían en sentido contrario desde el estanque a la ciudad, hasta que se encontraron e hicieron un túnel por el cual introducían agua a la ciudad. Luego el Señor los liberó de manera milagrosa, pero ellos estaban tranquilos. Y este salmo está haciendo alusión a esa liberación. Pero yo quiero que tú veas que la verdadera liberación, la tranquilidad de ellos, su seguridad, no estaba en el manantial, sino que estaba en la presencia de Dios. Mira el versículo 5. Mientras en el versículo 4 él dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas del Altísimo. Mira el versículo 5. El versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. El salmista no está diciendo lo que hizo Ezequías nos salvó. Él está diciendo la presencia poderosa de Dios por nuestra seguridad. Así que en medio de la adversidad, la ciudad no estaba segura por la obra que ningún hombre podía hacer, lo estaba porque Dios estaba en medio de ellos. En medio del bloqueo, la ciudad permanecía firme porque Dios habitaba en ellos. No importa lo que los demás hagan. Dice la Biblia, Dios dio su voz y las naciones se tambalean. La tierra se derrite, mi hermano. Piensa en eso. Piensa en el poder con el que Dios te está protegiendo a forma tal que dice que cuando Dios habla, la tierra se derrite. Piensa en un cubo de hielo fuera de la nevera. Su poder comienza a desvanecerse porque se va. No importa el poder que la tierra tenga, cuando Dios habla, la tierra se derrite. La tierra no resiste el poder de Dios. La presencia soberana de Dios determina la seguridad y la permanencia de su pueblo. Así que si tú estás aquí, en medio de todos los problemas que estamos enfrentando en el día de hoy, estás porque Dios está contigo. Está porque Dios te está guardando. Esa imagen del agua alcanzó una enorme importancia en Israel durante la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta donde los judíos celebraban cómo Dios le proveyó en medio del desierto. Y por 7 días hacían una fiesta y al final de cada fiesta derramaban aguas del estanque del Siloé encima del altar para mostrar cómo Dios abrió el mar y cómo Dios proveyó agua para ellos. Era una celebración de disposición, de salvación, de esperanza mesiánica en Dios, de esperanza en la bendición futura de Dios, que tú sabes que, mi hermano, que tú y yo estamos disfrutando en el día de hoy. Porque 700 años después de que se escribió este salmo, entonces un día en medio de la fiesta del tabernáculo, nuestro Señor Jesucristo se puso en pie delante de todo el mundo. Y Juan capítulo 7 dice que Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, del interior de la ciudad había un río que la alegraba, y ahora en el interior de nuestro corazón hay un río que nos alegra y nos protege, que es nuestro Señor Jesucristo. Qué grande es la palabra de Dios. Qué grande es nuestro Dios. Mi hermano, Cristo es el río que alegra la ciudad. Cristo es el río que alegra tu vida. Cristo es el río que te protege. Este río del Salmo 46 apunta finalmente a Cristo y a su presencia en nosotros. Recuerda su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la presencia de Dios en tu vida. Recuerda su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere que te diga algo, mi hermano? ¿Sabe lo que eso significa? Que tú estás protegido todos los días hasta el fin del mundo. Que tú vas a enfrentarte a tribulaciones, pero cada día Dios te está protegiendo. Que tú vas a enfrentar momentos difíciles,
Pero no temas, tú tienes un escudo protector que es Cristo en tu corazón. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 8. Si Dios está por nosotros, wow, ¿quién contra nosotros? No temas, dice el Salmo, porque Dios te está protegiendo. Dios es tu protector. No temas, mi hermano. Cristo es el río que alegra tu vida. Y si tú estás aquí en el día de hoy, tú no conoces a Cristo y las tribulaciones te están volviendo loco y tú no sabes qué hacer, yo tengo la solución a tu problema. La palabra de Dios dice, entrégale tu vida a Cristo. Conviértelo a Él en el río de tu corazón de manera seria, no de manera teórica, sino viviendo para Él. Y tus tribulaciones no se acabarán, pero tú vas a estar seguro, sin temor, en medio de ellas, porque Cristo te está guardando. Cristo te está guardando. Estamos rodeados de tribulaciones, mis hermanos, de presiones, de escasez, de ataques, de ansiedad. Nuestro mundo se pierde por la ansiedad de nuestros días. Nuestros jóvenes se pierden en medio de la ansiedad. En estos días he aprendido que ahora hay una enfermedad nueva. Mis hijos me han enseñado eso, que se llama FOMO. Tiene un nombre en inglés que para cuidar de que Vilma no me relaje, yo no lo voy a pronunciar. Pero se llama FOMO. ¿Y saben lo que consiste el FOMO? La traducción en español es el miedo a perderme algo. Miedo a perderme algo. Por eso se pasan el día entero con el celular, mirando cosas. Y quieren estar en todas partes, sin estar en ninguna. Y su corazón se llena de ansiedad. Y no es FOMO que hay que poner a la enfermedad. Es ansiedad. Es falta de protección. Es falta de Cristo. Nuestros jóvenes se pierden en la ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque no tienen una protección. Cristo es nuestra protección. Cristo es el río que nos alegra. Aún en medio del bloqueo, aún en medio del cerco que pueda tener tu vida, hermano, recuerda, Dios es que sostiene a su pueblo. Estás atravesando tribulaciones, ven de rodillas al Señor. Ora al Señor, busca al Señor. Y el Señor va a traer liberación, va a traer fortaleza, va a traer victoria a tu vida cuando tú te dedicas a Él. Puede haber guerra afuera, puede haber guerra afuera. Va a haber situaciones infinitas que van a venir a nosotros. Pero en Cristo Dios seguirá haciendo correr un río en tu corazón que va a alegrar tu vida para siempre. En Cristo Dios va a alegrar tu vida porque te va a llenar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente te va a mirar y ver si se está volviendo loco. Pero no es eso. Es que hay un río que alegra tu corazón. Y ese río es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, quiero que sepas que Dios te protege en cada momento. Dios te protege de los peligros. Dios te protege de las adversidades. Pero en los versos del 8 y 9 dice que Dios te protege del caos universal en el que se sume cada día más este mundo. Mira el versículo 8, vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros en el fuego. Este salmo se mueve de lo individual a lo general, de el hombre a la ciudad de Jerusalén y luego a toda la tierra. ¿Para qué? Para que tú y yo sepamos que Dios no protege porque Dios gobierna las naciones. Dios es el que hace asolamiento, que desbarata el problema, que mueve a uno de un lugar y lo pone en el otro. Dios destruye las guerras entre las naciones. Dios destruye las guerras en nuestros hogares. Usted tiene guerra en su casa,
Usted y su mujer o usted y su esposo están en una guerra constante, vengan a Cristo. Y Él lo va a proteger y va a desbaratar esa guerra. Va a desbaratar la guerra con nuestros hijos, con nuestras familias y nos va a restaurar la guerra que hay en nuestro propio corazón. Mientras estás luchando con las tentaciones, mientras estás luchando con el mismo Dios, Dios va a romper eso. Porque Dios rompe las guerras. No hay arma forjada que prospere contra nosotros, porque Dios quiebra el arco, la lanza y quema los carros en el fuego. La seguridad de nuestra vida no está en lo que las grandes naciones quieran decidir por la paz mundial. Está en que tú y yo estemos afincados en Cristo. Ahí está nuestra seguridad. Mis hermanos, las naciones no controlan la historia ni el destino nuestro. Dios lo controla. Por eso Dios nos protege. Por esa razón, entonces el Salmo nos enseña para qué Dios hace eso. ¿Quién es Dios? Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. ¿Qué hace Dios? Dios nos protege en los peligros, en las adversidades, nos protege del caos universal. Pero ¿para qué Dios hace eso? Y aquí viene algo que a todos nos gusta. Dios nos protege para darnos descanso y para llevarnos a conocerlo. Mira el versículo 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. El mundo se está cayendo, pero Dios dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Dios nos protege para darnos descanso, mis hermanos. Esa expresión, estén quietos, implica algo como ríndanse a mí. Abandonen su rebelión, suelten. Usted ve cuando usted está atribulado, cuando usted está afanado, que le dicen, mira muchacho, suelta eso, que tú no lo vas a resolver. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. ¿Sabe qué es lo que Dios te está diciendo en el día de hoy? Suelta eso, suéltalo. Estate quieto, suéltalo. Esto no es simplemente un llamado emocional a relajarte. Esto es un llamado en dos vías. Dios está llamando a los que causan tribulación y a los que son atribulados. Dios está llamando a los que tienen la guerra en sus manos y a los que están sufriendo por la guerra. Y le está diciendo, suelten eso. Ríndanse a mí. Esto no es una promoción a la pereza espiritual, a la apatía. Esa quietud no es inactividad. Esa quietud es un descanso de la autosuficiencia humana para someternos a la suficiencia soberana de Dios. Dice, estén quietos. Tú no puedes hacer nada, dice Dios. Dice, ahora confía en mí que yo lo voy a hacer todo. Hermano, tú estás atravesando tribulaciones y hay cosas que tú no puedes hacer nada. Tú estás atravesando por problemas y estás afanando y pataleando y cansándote cada día más. Y tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Dios está diciendo, suelta eso. Estate tranquilo. Descansa y conoce que yo soy Dios. Cuando Él dice yo soy Dios, está diciendo, conoce que yo soy el Rey soberano sobre toda la tierra. Está diciendo, yo tengo el control sobre lo que te atribula y sobre tu corazón atribulado, dice Dios, descansa, yo tengo el control. Dedícate a conocerme. Por eso Él nos llama, vengan a ver las obras de Dios. Dedícate a ver lo que Dios está haciendo para cuidarte, hermano. Dedícate a ver lo que Dios ha hecho desde que aparece la creación hasta el día de hoy. Y si Dios ha hecho todo eso en situaciones más difíciles que la tuya, ¿no va a protegerte Dios en este momento de tu vida? ¿Por qué atribularnos? ¿Por qué afanarnos? Suelta eso, mi hermano, y descansa.
en Dios. Dice, ven y conóceme. Y la manera de nosotros conocerlo a Él es a través de Cristo. Recuerda que la Biblia dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, y tanto tiempo están conmigo y no me conocen. Bárbaro. Le faltó escribir eso ahí al Evangelio, bárbaro. Tanto tiempo conmigo y no sabe quién soy yo. Pero eso nos pasa a diario. Eso nos pasa a diario. Pero cuando nosotros nos dedicamos a conocer a Cristo, vamos a ver que las tormentas de las cuales habla el Salmo 46, Cristo se puso de pie y le dijo, calle, enmudece, y se hizo una gran bonanza. Vamos a ver gente atribulada por demonios que fue liberada por Cristo. Vamos a ver el caos de la humanidad controlado por Él. Vamos a ver la muerte a la que tememos siendo vencida por Jesús. El cumplimiento del Salmo 46 es Cristo. Hermano, Cristo es tu refugio, tu fortaleza, tu auxilio. Cristo es mi refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio en cada situación. ¿Qué podemos nosotros hacer fuera del Señor? Nada, nada. ¿Cómo se va humanamente hablando nuestra tribulación? De ninguna manera. ¿Qué persona puede darme un sermón que se lleve todo lo que me está atribulando? De la única manera, llevándome a conocer a Cristo a través de su palabra. Cristo es el Rey exaltado en las naciones. Dice el texto, conozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Recuerda de que la Biblia dice que Cristo fue exaltado y que toda la autoridad le fue dada a Él, que todas las naciones le pertenecen y que toda la historia se va moviendo hacia su reino. Él es el Rey que aparece aquí en este salmo. Entonces la única manera de cómo tu aflicción, tu tribulación se va a ir es buscando a Cristo. Es buscando al Señor. Él es el Rey exaltado al punto de que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 que toda rodilla se doblará ante Él. ¿Y sabe lo que significa eso? Que se va a quebrar todo arco, toda la lanza y se va a quemar todo carro de fuego arrodillado delante de Cristo. No hay manera de vivir fuera del Señor. Me he preguntado muchas veces en estos días, ¿cómo viven aquellos que no tienen a Dios? ¿Sabe lo que más me ha dolido? Que nosotros conocemos a Dios y en la mayoría del tiempo queremos vivir como ellos. Y nos atribulamos porque dejamos de mirar hacia donde debemos mirar, que es a la presencia de Dios. Nos atribulamos porque a pesar de estar en contacto con la palabra de Dios, no conocemos al Dios de la palabra. Nos atribulamos porque problemas simples nosotros lo vemos como más grande que el Dios que creó el universo. Y eso nos quita el descanso. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, el que te está protegiendo en medio de la tribulación. Así que no temas. No temas, hermano. No temas. Piensa en lo más grande que está pasando en tu corazón en este momento y pónselo en las manos al Señor y no temas. Si hay peligros, Dios te protege. Cuando hay adversidad, Dios te sostiene. Cuando el mundo entero tiembla, Dios sigue reinando. Y esa es nuestra seguridad. Así que quiero que te vayas en el día de hoy recordando que nuestra seguridad, tu seguridad y mi seguridad, la seguridad del pueblo de Dios no depende de un mundo estable. Depende de que Dios siga sentado en su trono. Y el trono de Dios debe ser tu corazón. ¿Quién está sentado en el trono? Pon a Dios en el trono de tu corazón y vas a ver cómo vas a tener una vida segura. Es posible que tu hogar esté temblando en el día de hoy, que tus emociones estén temblando.
que tu salud esté temblando. Que tú entiendas que tu futuro está temblando. Pero mira el último verso de este salmo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ese refugio tiene un nombre. Cristo Jesús, el Señor. Así que mire ese verso 11 una vez más. Y conjúgalo para ti. Jehová de los ejércitos está conmigo. Mi refugio es el Dios de Jacob. Que el Señor nos lleve a entender y a salir de este lugar en el día de hoy con una perspectiva diferente. Que el cielo tiemble, pero nosotros estamos seguros porque el Dios de los ejércitos está con nosotros. Mis hermanos, el Señor de los ejércitos está contigo. Está contigo. Hay problemas, pero Dios está contigo. Hay situaciones difíciles, sí, pero Dios está contigo. ¿Tiene que salir corriendo? Sí, pero hay un refugio seguro. Y ese refugio se llama Jesucristo. Refúgiate en Él. Refúgiate a través de su palabra. Cada día la tribulación se combate viniendo a la presencia de Dios a través de su palabra. Ora al Señor diariamente y pídele, Señor, dame el descanso. Ayúdame a confiar en ti. Comienza a contar las obras de Dios. Cuando no puedes dormir, cuando tu pensamiento no se asienta, comienza a contar las obras de Dios. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho contigo? ¿Cuántas cosas tú has visto a Dios hacer en los demás? ¿Cuántas cosas tú ves en su palabra? Y entonces tranquilo podremos decir verdaderamente, Jehová de los ejércitos está conmigo. Mi refugio es el Dios de Jacob. Padre, gracias por tu palabra. En este mundo lleno de tribulaciones, qué bueno es poder decir que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro refugio. Qué bueno, Señor, es poder decir, no temo porque tú estás conmigo. Ahí donde tú estás sentado, mi hermano, órale al Señor en esta mañana. Quizás nadie sabe la tribulación por la que tú estás atravesando en el día de hoy. Pon esa tribulación en las manos del Señor. Descansa, suelta. Como dice su palabra, suéltalo. Está quieto. Y ven a Dios con la intención de conocerlo cada día más. Estás atravesando momentos de aflicción. Pon esa aflicción en las manos de Dios. Estás pasando momentos de escasez. Pon esa escasez en las manos de Dios. Estás atravesando momentos de dificultad en tu salud. Ponlo en las manos de Dios. A veces ni siquiera sabemos cuál es la situación que nos aflige. Aún así, dile al Señor, líbrame aún de aquellos pecados y situaciones que me son ocultas, y ponle en las manos de Dios y confía en Él. Padre, ministra nuestro corazón y llévanos a aplicar tu palabra. Llévanos a ver que hay un ser con tu presencia alrededor de nosotros y guíanos. Y sea la gloria por siempre. Llévanos a confiar que tú eres una fortaleza segura y activa en defensa nuestra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro defensor, aquel que peleó hasta dar su vida por nosotros y que venció la muerte para darnos vida. Te rogamos esto. Amén. Amén. Señor nos bendiga, mis hermanos.